Juegos tienen reglas y nuestras vidas tienen principios fundados en la palabra de Dios. Una hermana en Cristo, Lois, nos escribe y nos dice: ¿cómo se debe comportar un cristiano? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos debemos comportar? Pues la respuesta básicamente es como Cristo. Debemos comportarnos como Cristo, porque Cristo nos dio un ejemplo de una vida perfecta que Él espera que nosotros vivamos. Efesios 5 y verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos, como cristianos, imitadores de Dios. ¿Y cómo sabemos cómo imitar a Dios? Pues porque tenemos el ejemplo de Jesucristo. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo en la palabra de Dios. Por eso lo estudiamos, para que sepamos lo que debemos hacer en nuestras vidas. Cristo, cuando Él lavó los pies de los discípulos, dijo esto: he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo nos dio el ejemplo perfecto para que nosotros podamos seguirlo. También la palabra de Dios nos da dos reglas básicas que podemos seguir para saber más sobre cómo nos debemos comportar como cristianos. Y son las reglas que se encuentran en Mateo 22, cuando Cristo nos da el gran mandamiento. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la misma manera en que nosotros amamos a nosotros mismos, debemos amar a otros y también debemos amar a Dios. Esto es el gran mandamiento que Jesús nos da. Entonces, básicamente hay dos categorías de comportamiento que tenemos que seguir. La primera categoría es amar a Dios. La segunda categoría es amar a otros. Yo creo que para un cristiano nuevo, el libro de Santiago es un buen libro para empezar aprendiendo sobre el comportamiento de un cristiano. Pero les voy a decir algo. Yo he escuchado muchos mensajes de predicadores que dicen que tenemos libertad en Cristo porque no estamos bajo de la ley. Y eso es cierto, eso es la verdad. El libro de Romanos nos dice eso, que Cristo cumplió la ley y que nosotros ahora estamos bajo la gracia. Amén, es cierto. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yo entiendo que nosotros ahora no estamos bajo de la ley, entiendo eso. Pero eso no es decir que Jesús no tiene reglas para nuestras vidas, porque sí, Él tiene principios que nosotros, como sus seguidores, tenemos que seguir. Y si no tuviéramos esos principios, no sabríamos qué hacer. Por ejemplo, hace algunos años yo estaba mirando un video de una clase de Jordan Peterson. Es un profesor aquí en Canadá. Y él, durante su clase, él dice a una muchacha que está sentada, él dice: vamos a jugar un juego, ¿va? Y ella dice: pues está bien, juguemos. Y entonces él dice: ok, empecemos. Y ella no sabe qué hacer. Y él dice: exactamente. Porque si un juego no tiene reglas, no se lo puede jugar y no se lo puede disfrutar. Y de la misma manera, si nuestras vidas no tienen reglas y principios dados por la palabra de Dios, no podríamos disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Juegos tienen reglas y nuestras vidas tienen principios fundados en la palabra de Dios. Nuestras vidas no significan nada sin los principios que nos da la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se debe comportar un cristiano? Básicamente la respuesta es como Cristo. Debemos amar a Dios, debemos amar a nuestros prójimos y en todo nuestro comportamiento debemos glorificarle a Dios, porque eso
es nuestro propósito. Espero que eso es suficiente. Si usted mirando este video es ateo o agnóstico o lo que sea, si tiene una pregunta sobre la Biblia, por favor envíamelo para que yo lo pueda responder. Gracias por escuchar y nos vemos en una semana.